Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. He escuchado a algunas personas cuando tenemos que ministrar decir: perdí mi trabajo, me quiero morir. Después de estar tantos años en esta empresa, ahora me quedé sin trabajo y tuve deseos de matarme. Perdí plata, salí del cajero, me robaron, me quiero morir. ¿Alguna vez escuchaste expresiones como esas? Cuando las finanzas te dan las ganas de vivir o las ganas de morir. Te sale bien hoy, regálame 100 años, Señor. La cosa no va bien, Señor, llévame. Y ahí esa es una materia que uno tiene que aprender en la vida. Hay muchas materias que uno no las rinde con un papel y en un aula, se las rinden caminando en la vida. La obediencia, la humildad, la fidelidad, se aprende. Uno toma decisiones y tiene que rendir esos exámenes. ¿Alguna vez escuchaste hablar de que la gente ponía a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los toque y ellos eran sanados? ¿Cuántos escucharon hablar de eso? ¿Y no deseaste alguna vez que eso te pasara también? Señor, quiero así una unción, un fuego que vaya caminando por la calle y los demonios se manifiesten y la gente se sane, llegue a casa y todos en casa se liberen, yo abra la puerta y todos se caigan así. La unción, Señor. Entre al aula y ese profesor endemoniado ahí se manifieste, sea libre. ¿Nunca así pensaste una vida así súper poderosa? ¿Sí o no? ¿Sí? Que agarres el sueldo así: Señor, acá tengo los 5 panes y 2 peces y con esto, Señor, multiplícalo ahora. Y voy a contar de nuevo, 10, 20, 30. Llega a 30 nomás: Señor, otra vez. Una vida sobrenatural. Pero quiero decirte que Pedro no empezó sanando enfermos con la sombra. Fue tal vez casi sobre el final. Porque una vez se fue a echar fuera demonios y no pasó nada. Y tuvieron que ir a decirle: Jesús, ¿por qué no se sanó? ¿Por qué no se liberó este endemoniado? Pedro se hundió en el agua. Señor, tengo la fe, voy a caminar sobre las aguas igual que vos. Y mientras que caminaba sobre las aguas, la tormenta estaban y ¡pum!, se hundió. La fe se ejercita y uno va creciendo en ella. Pero no va a venir una mayor autoridad, un mayor nivel sin compromiso. Si usted no le gusta pasar dificultades, pruebas y cuando viene algo ya se está quejando y no ve que puede sacarle provecho a esa dificultad.
Jesús, hablándole a Satanás, le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso quiere decir que una de las misiones que tiene Satanás es servir a Dios. Cuando viene una aflicción grande, puedes decirlo: acá Satanás está sirviendo al Señor, ¿por qué me está haciendo orar más? El 99% de los que estamos acá llegamos a la iglesia en una situación difícil. ¿Cuántos llegamos acá en una situación difícil? No llegamos a la iglesia diciendo: todo me va bien, yo no sé qué hacer, me voy a la iglesia. La mayoría de los que estamos acá llegamos o nacimos en un hogar cristiano, donde, no es mi caso, pero el caso de algunos que nacieron en un hogar cristiano, pero sus padres llegaron a Cristo en un lugar, en una situación difícil. ¿Y saben qué? El diablo terminó trabajando para Dios. Nos afligió tanto que golpeamos puertas por todos lados. Mi caso: parapsicología, control mental, autosugestión, espiritismo, yoga, brujería, que me tiren las cartas, que me saquen la onda negativa. Todo me llevaron ahí hasta el sumo. Y después de tanto, terminé a los pies de Cristo. Así que el diablo terminó sirviéndole al Señor. Ahora, la aflicción económica no puede ser una oportunidad para que conozcas más a Dios. En vez de quejarte, aprende la lección. El apóstol Pablo no llegó a ser el gran apóstol Pablo un día para el otro. Tuvo que pasar algunos exámenes. De hecho, se convierte. Está 3 días ciego, viene un hermano, ora por él y él recibe sanidad, y después comienza a irse por las iglesias y todos le tenían miedo. ¿No será que es un espía que viene a matarnos? Y es el que estaba. Y entonces terminan echándolo de las iglesias. 3 años estuvo solo en el desierto en Arabia. Y después regresa y entra en un proceso. Diga conmigo: un proceso. Un proceso. Y entra en un proceso, llamémosle escuela. Y él dice: yo aprendí. Tuvo que ir a una escuela. Solo que esta fue la escuela del Señor, la escuela del Espíritu Santo. Dice: y en esa escuela, una de las cosas que aprendí, a estar siempre contento. Lo que dijo el apóstol Santiago, que dijo: está siempre gozoso, yo lo aprendí. Y dijo: cualquiera sea mi situación, he aprendido a estar contento. Aprendí a estar contento, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo he sido enseñado. Así que tuvo que aprender a no tener y a tener. Algunos dirían: en la lección de no tener ya soy un máster. En la de tener es todavía la que no pasé. Pablo dijo: yo aprendí a vivir teniendo y no teniendo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo fui enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Algunos ya pasaron la lección de padecer necesidad, pero todavía no entraron en la lección de tener abundancia. Alguno quiere render esa materia: quiero aprender en la abundancia. ¿Sabe que por allí es una lección más difícil que la otra? La otra te hace buscar y confiar al Señor, absolutamente. Algunos no entran en la lección de la abundancia porque no la van a pasar. Y el Señor los cuida porque los quiere salvos. Pero en todo y por todo he aprendido a contentarme. ¿Cuántos quieren pasar a aprender en la lección de la abundancia? Hay que primero salir aprobado en la de la escasez. ¿Y cuándo sales aprobado? Cuando aprendes a contentarte cualquiera sea la situación. Cuando aprendes a estar contento sea lo que sea. Dijo el apóstol Pablo: si tengo hambre, gracias Señor que tengo hambre. No tengo que estar luchando con el colesterol y con los triglicéridos y con el sobrepeso y con hacerle un agujerito mal cinto. Tienes que encontrar lo bueno.
Y cuando aprendes a contentarte sin importar lo que hay alrededor tuyo, entonces apruebas la materia. Mientras que la queja está todavía allí, te está dando recuperatorio el Señor. Por eso algunos están en ese recuperatorio hace rato, porque Dios le está dando oportunidad de que aprendan. Pero creo que esta noche vamos a tomar una decisión de rendir y salir aprobado. Y él termina diciendo: porque así he aprendido a tener abundancia como padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo lo conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero antes están las lecciones a probar. ¿Cuándo te das cuenta que has aprendido a contentarte en la abundancia? Cuando el Señor sigue siendo el primero en tu vida. Cuando ahora tienes mucho trabajo, pero igual no faltas al culto, a orar, a buscar al Señor como cuando no tenías. Cuando Él sigue siendo el primero en tu vida, llueve, truene o lo que sea. Si al trabajo un día de lluvia no faltas, y a adorar al Señor si faltas, todavía no has aprendido. Porque el que te dio el trabajo es el que tienes que adorar. Si al trabajo le eres más fiel que al Señor, todavía no has aprendido la lección. Pero cuando aprendes la lección, vas a terminar declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, cuando comienza su ministerio, comenzó haciendo milagros de prosperidad. Encontré en la Biblia tantos milagros de prosperidad que Jesús hizo. Nosotros generalmente vemos los milagros de sanidad, los milagros del paralítico que caminó, el ciego que vio, el muerto que resucitó. Pero Jesús hizo tantos milagros de prosperidad y enseñó tantas parábolas sobre economía y sobre buena administración. ¿Y por qué lo hizo? Porque su papá, que ahora es mi papá y ahora es tu papá, es el dueño de todas las cosas. Pero hay un ladrón que fue y robó las cosas que no son de él, sino que son de nuestro papá, y ese ladrón está dándoles a sus seguidores. Pero el Señor dijo que él vino a deshacer las obras del diablo, destruirla y volver a su original. Y para que el que en él cree tenga vida y vida. Todo lo que Dios hizo fue abundancia. Y no estoy predicando un evangelio barato de decir: venga, prospere. No, le estoy diciendo, eso es el deseo de Dios. Pero hay que pasar el examen para que te pueda coronar de favores y de misericordia. La situación económica nacional, es verdad, afecta a nuestro país y nosotros vivimos aquí. Pero nuestra economía depende de las leyes que nosotros seguimos y aceptamos. Y las leyes que nosotros seguimos y aceptamos es de un reino que no es de esta tierra, es el reino de los cielos. Si estas leyes seguimos y aceptamos, las leyes del cielo y la economía del cielo se va a manifestar sobre tu vida, sobre nuestra casa, sobre nuestras familias, sobre cada uno de nosotros. Porque es la economía que decidimos aceptar. Un tiempo atrás, una hermana que ya partió con el Señor, ella ya tenía cerca de 80 años. Estoy hablando hace bastante tiempo. Y ella era de origen italiana, pero había venido de joven aquí. Y hubo una época en que casi todo el mundo quería ser europeo, alemán, italiano, lo que sea. Y entonces tenían doble ciudadanía. ¿Se acuerdan? Hubo una onda así que nadie quería ser argentino, todos querían ser extranjero. Pero esta hermana era extranjera. Y entonces a ella le sale su jubilación.
Creo que fue como en el 2001, 2002, cuando todo se había venido abajo. Y su nacionalidad y de su nación comenzaron a enviarle su jubilación, su pensión. Ella vivía en este país, pero recibía las finanzas en euros del país de donde ella era. Ojalá entiendas la comparación que te quiero hacer hoy. Vives en este país, pero eres ciudadano del reino de los cielos. Dependes de la economía del reino de los cielos. Si sigues las leyes de ese reino, esa economía es la que se va a manifestar. El primer milagro que Jesús hizo público fue un milagro económico. Estaban las bodas de Caná de Galilea y había escasez. Se había terminado el vino y la fiesta se estaba por terminar, y Jesús hace un milagro de abundancia. Soluciona un problema de escasez y transforma el agua en vino. Solucionó el problema económico. Sale de allí. Los teólogos dividen el ministerio de Jesús en 3 años: el año de preparación, de popularidad, y el año de pasión. Y en el segundo año, cuando comienza la popularidad y comienzan los milagros por todos lados, lo que marca el inicio de su ministerio popular fue la pesca milagrosa. Estaban los discípulos allí. Bueno, no eran ni discípulos, eran los pescadores en ese momento. Y esa noche su empresa tuvo crisis. Estaba en rojo. No consiguieron ningún cliente. Todo salió mal. Tiraban y tiraban currículum por todos lados, pero ningún pescado agarraba. Y estaban deprimidos, juntando sus redes. Y Jesús pasa por la costa. ¿Qué están haciendo? La pregunta que le hace. Y no pescamos nada, toda la noche trabajamos, no picó nada. Y Jesús le dijo: ¿y no quieren tirar allá? Boquen mar adentro y ahí tiren la red. Y dice que no podían, que se le hundía de tanta bendición que tuvieron que llamar a otros para que los ayuden. Tuvieron que hacer sucursales en el mismo momento. Fue un milagro económico. Lo que me impacta es que Pedro en ese momento decidió qué riqueza quería para su vida. No le dijo a Jesús: Jesús, ¿y si te haces socio mío y te quedas acá en la empresa? Porque así seguimos multiplicando. Me decís dónde está el pique. Mañana salgo 5 minutos, cocinamos todo. No, él dijo: yo quiero ser un siervo en tu empresa. Jesús le dijo: te haré pescador de hombres. Si tiró las redes el día de mayor prosperidad y lo siguió. Siguen los milagros. Pedro ya había visto milagros, pero luego vinieron a cobrarle los impuestos. Maestro, acuérdate que las redes las dejé allá y ahora me están queriendo cobrar los impuestos, y no solo a mí, a vos también. Y Jesús le dice: anda a pescar, y en el primer pescado que saques, adentro va a haber una moneda, y con esa moneda vas a pagar todos tus impuestos y todos los míos. ¿Quién se le ocurre que va a tirar va a ir a pescar y adentro va a estar la moneda y que va a alcanzar para los dos? Pero Jesús lo hizo. Le dio dirección empresarial, le dijo lo que tenía que hacer, le enseñó el camino y le dijo cómo administrar la riqueza y el milagro. No contento con todo eso, la multitud le seguía donde estaba Jesús. 20, 30 mil personas. Dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que los hombres más las mujeres más los niños, unas 20, 30 mil personas. Y no había para comer. Y entonces Jesús le dice: bueno, denle usted de comer. Pero no hay plata, le dijeron los discípulos. No va a alcanzar. ¿Dónde vamos a sacar tanta plata para dar de comer?
Y Jesús le dijo, tranquilo, ¿qué tienen? Y 5 panes y 2 peces, tráigalo. Y oró por ellos. Y la economía del cielo bajó a la tierra. Y 5 panes y 2 peces hicieron que todos coman y sobraron 12 cestas llenas. Luego vuelve a multiplicar los panes y los peces. Luego vuelve a hacer otra pesca milagrosa. Fueron milagros financieros. Pero el milagro financiero más grande para mí fue el último día de Jesús como hombre en la tierra. Cuando Él estaba en la cruz, tenía 2 ladrones al lado, compañeros de muerte. Pero uno de ellos le dijo, el ladrón, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús en ese momento hizo el mayor milagro financiero, porque ni todo el oro ni toda la plata del mundo podía alcanzar para cubrir la deuda de ese ladrón. Pero Jesús le dijo, esta tarde estarás en el paraíso conmigo. Esta tarde tu deuda estará saldada completamente. Enseñó parábolas sobre la administración, el mayordomo infiel. Enseñó sobre ser fiel en lo poco. Jesús enseñó sobre economía muchísimas veces. El obrero de la hora undécima, el buen samaritano cuando viene y le dice, haz esto, sírveme, atiende a este y cuando vuelva te pagaré. Habló de justicia. Jesús enseñó tanto. Pero nosotros, tal vez por la religión, la herencia que hemos recibido al no leer las escrituras, hemos quitado la economía del reino de los cielos. Y Satanás ha tomado ventaja y sigue amargando y angustiando, y siendo nosotros los herederos, los dueños, no disfrutábamos de lo que nuestro Señor y nuestro papá había comprado para nosotros. Así que hoy vengo en el nombre de Jesús de Nazaret a decirles, las escrituras dicen, mi Dios dice, mi Padre dijo, mi Señor dice que Él romperá el yugo de la aflicción económica. Va a traer liberación financiera. La Biblia lo dice, que el precio de la cruz alcanza para quebrar todo yugo en las finanzas. Así como Él quiebra los yugos del pecado, así como Él quiebra los yugos de maldiciones, así Él quiebra los yugos financieros. Las deudas es un yugo financiero. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. La Biblia dice, no matarás. Y si matas, ¿qué es? Es un pecado, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Codicias, entonces ¿qué es? Un pecado. Y si dice, no debas nada a nadie, y debes, entonces ¿qué es? Es un pecado. Así que nosotros tenemos que quebrar esa maldición de deudas. Di conmigo, yo voy a salir de todas las deudas. Jesús pagó el precio en la cruz. Algún milagro está por hacer mi papá. Algo poderoso está por ocurrir. Los demonios han aprovechado que no hemos ministrado, o no hemos enseñado, no se ha enseñado sobre economía en la iglesia, y ha tenido al pueblo de Dios en escasez. Y las riquezas que son de mi papá están en el casino, están en las clínicas de aborto. Todo lo que usted ve y escucha de noticias todo el tiempo, de bolsas de plata y de dinero por todos lados,
Todo eso tendría que estar en la casa del Señor, en los hijos del Señor. Y la Biblia dice que Dios va a traer las riquezas del impío a las manos de los creyentes. Eso dice la palabra. Pero a veces el hombre en algunas cosas le cree más a Satanás que a Dios. Tiene más fe que el diablo va a hacer algo que Dios va a hacer algo. Si alguien prospera, entonces dice, este seguro metió la mano en la lata. Y si lo ve que prospera demasiado, este está metido con los narcos. Le cree más a Satanás. En la Biblia vas a encontrar tantísimas veces que Dios transformó en un día la economía de alguien que creyó en Él. Hubo una mujer que era viuda, que había atendido al profeta Eliseo. Su hijo se había muerto y ella y el profeta le resucita. Vienen 7 años de escasez, de hambre. Ella deja su tierra y se va. Al cabo de un tiempo recibe una palabra que tenía que volver, y cuando vuelve, el criado del profeta Eliseo le estaba contando al rey los milagros que había visto. Ese día, a esa hora, entra esa mujer que no tenía nada. Y el criado dice, esa es la mujer que el profeta Eliseo resucitó a su hijo. Y el rey le dice, cuéntame el testimonio. Cuando ella le cuenta el testimonio, el rey dice, devuélvanle a esta mujer sus campos, sus casas, las cosechas de estos años, todo lo que tenía, en un instante, mientras ella testificaba. Vas a ver en Mefiboset cómo Dios se lo devuelve en un día. Dios es tan glorioso, en un instante puede transformar todo. Pero necesitamos a alguien que le crea y que confíe absolutamente en Él. Y luego que Dios le bendiga y quiebre la maldición económica, se mantenga firme y fiel confiando en el Señor. Que pueda decir como el apóstol Pablo, aprendí a estar contento cuando no tenía y cuando tengo, porque mi contentamiento es el Señor. Él es el que alegra mi vida. Alguien me dijo una vez, no, mi alegría no es la plata, pero que calma los nervios, calma. ¿Quién es el que te calma los nervios? ¿Ya aprendiste quién es el que calma los nervios o no? Son lecciones que las tienes que pasar. Cuando aprendes quién es el que te calma los nervios, la bendición va a venir. Pero si crees que es la plata lo que calma el nervio, todavía tienes el Dios equivocado. Podemos hablar con mucha autoridad de todo esto. Muchos de ustedes conocen los testimonios que vivimos aquí en la iglesia, las situaciones económicas, cómo Dios provee para que la escuela funcione, cómo Él hace aparecer dinero donde no hay, cómo Él multiplica. Le dice a alguien que tiene que traer las finanzas. Le digo, no es al principio, sí, yo te puedo decir que me agarraba unas políticas de que hay que pagar a todo. Yo sé de nervios económicos. Pero luego de ejercitarme el Señor en confiar en Él, llegó un día que dije, ya no depende de mis nervios o de quién yo pueda golpear puertas o lo que sea. El Señor es el proveedor, y desde ese día así comenzó a fluir. Todo fluye.
Y es milagroso porque entra la mitad de lo que hace falta. Y Dios sigue haciendo milagros todos los meses, solo que no todos los meses le cuento los milagros. Cuando sepas que el que calma tus nervios es aquel que dijo: vengan a mí los cargados y trabajados y los nerviosos que necesitan que se le calmen los nervios, y yo los haré descansar. Ahí vas a encontrar el descanso. Es buscándole a Él. En el Salmo 68, verso 4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Esta palabra saca a los cautivos a prosperidad. Con esto voy a tratar de terminar. ¿Usted sabe quién es alguien cautivo? El cautivo es el que está preso, el que, para hacerles un ejemplo hoy, en las noticias aparecen que secuestran a alguien y después le avisan a la familia y la familia tiene que ir a pagar para que liberen a su familiar que está secuestrado. Ese es el cautivo. Y esta palabra dice que Dios es el padre del huérfano, el defensor de la viuda, el que hace habitar en familia al que está desamparado y al que estaba preso, cautivo, el que lo habían, ¿cómo usé la palabra? Que lo habían, ¿cómo era? Secuestrado. Dice que a ese el Señor lo va a sacar y lo va a poner en abundancia, en prosperidad. La cautividad que está usando Satanás es la escasez para afligir al hombre. Esa escasez ha hecho que mucha gente termine pecando por recibir algo. Algunos pecan en la queja, otros quedándose con el vuelto, otros tocando lo que no tienen que tocar y se vuelven cautivos, vendiendo sus principios, su cuerpo, haciendo promesas a ídolos. Y ahí le ponen un billetito en la trompa del elefante y consigue una pluma de cabureí y una bolsita de lequeco y le piden a Buda y ahí le ponen al Buda, no sé, el único en todos los países donde se le adora a Buda, el único gordo es él, todos los demás son flacos. Pasan escasez. Le piden al esqueleto de la muerte, a cualquier espíritu, a alguien que le dice que le puede, pone la cinta colorada. Y ahora está de onda, no me acuerdo cómo se llama, pero que le ponen plumas así, una cosa redonda y le ponen plumas. ¿Cómo se llama? Atrapa sueños. Que no le atrape. Ahí le ponen y hacen pacto, le ponen a un gatito ahí en la puerta para que traiga la plata. Yo donde veo así digo chao, le digo porque me está saludando, chao. Porque le voy a comprar y va a creer que ese le trajo. ¿Sabe qué es eso? Esos son todos los engaños de la riqueza. Jesús dijo: cuidado con el engaño de la riqueza. La gente hace cualquier cosa por obtener dinero. Y algunos hasta venden su alma. Uy, prosperidad. Compré un televisor usado, barato, barato. ¿Y de quién compraste? Y no sé, me dijo que no le alcanzó el tiempo para sacar el cable. ¿Usted cree que eso es una prosperidad que Dios va a bendecir? Tiene cosas robadas,
Puedo hablarles una pila de cosas. Pero Dios no puede bendecir las pesas falsas. Y el que se cuelga de la luz por acá y el otro de qué sé yo. Porque Dios no puede bendecir eso. Pero Satanás ofrece. Si usted cobra un sueldo sin trabajar, excepto que esté pensionado, pero si en la jerga popular aquí en nuestra tierra se le llama ñoqui. Si usted es un ñoqui, renuncia, hermano, hágase un fideo, haga cualquier cosa, pero no puede haber eso dentro del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir. Dios no puede bendecir. Pero cuando uno aprende a confiar en Él y quiere vivir bajo su ley, entonces Él trae las riquezas del cielo a la tierra. Por favor, no me malinterprete lo que voy a decir. Por favor, no me malinterprete, porque esto es legal. O sea, si a las escuelas el Estado le da subvención y puede mantener a sus maestros, y eso es legal, no es ningún pecado. Pero Dios a nosotros nos dijo, a mí me dijo, fue claro, me dijo, yo voy a ser tu sustento. En nuestra escuela Él me dijo, se va a enseñar la Biblia, la palabra de Dios. No vas a negociar con el mundo para terminar enseñando ideologías de género y toda esa obra del diablo a mis hijos. Y yo voy a pagar la educación de mis hijos. Pero ¿cuántas veces me ofrecieron? No está mal, yo si lo hubiera aceptado no estaba mal porque no estaba pecando, eso es legal. Pero iba a estar pecando contra una orden que Dios me dio. Hay órdenes que son específicas y el Señor te la va a dar. A veces son aún votos que vos hiciste con el Señor y son específicas. ¿Quieres que se manifieste la bendición sobrenatural? Síguelo a Él. Búscalo con todo tu corazón. Te podrás resbalar en la fe 1,000 veces como Pedro, y se hundió y dudó, pero ahí se volvió a aprender del Señor. Y esta es esa noche. Vuelve a aprenderte del Señor con todo. Vuelve a confiar en Él. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejar aquí. Pero si aprendes a confiar en el Señor y a buscarlo y Él sea tu contentamiento, la Biblia dice que las riquezas te seguirán a ti. En el libro de Proverbios dice que el que de madrugada me busca, me halla. Y conmigo están la riqueza y la honra. Si puedes entender quién es tu verdadera riqueza, quién es el que prospera tu vida, quién es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas, quién es el que va a hacer los milagros, te prenderás de Él como nunca. Así que esta noche vamos a reprender a todo demonio y toda persona, cosa o ídolo en que hayas puesto tu confianza financiera más que en el Señor. Aún en tus propias fuerzas, más que en Él. Y vamos a confiar en Él. Y lo que yo voy a ver y lo voy a escuchar, de hecho ya estoy escuchando en muchos casos,
tantas multiplicaciones, pescas milagrosas, sobrenatural, lluvia y bendición sobreabundante. Voy a ver tanta gloria de Dios, cómo se pagan los impuestos y la gente es libre de las deudas, porque trae la economía del cielo a la tierra. Lo voy a ver, lo vamos a ver. Alguien golpeará tu puerta, alguien golpeará tu puerta y te devolverán lo que habías perdido. Tómalo del Señor en esta hora. Es profecía. Te van a golpear la puerta para devolverte lo que habías perdido. En un día. Hay alguien aquí que hace más de 20 años trabaja en una empresa. Creo que son como 25 años. Y te van a ofrecer que te quedes a cargo de esa empresa, que seas el dueño. Dios está por hacer un movimiento en el mundo espiritual, pero cuando veas las finanzas no son tu Dios. Tu Dios trajo las riquezas del cielo hacia los hijos de Él. Él quebró la cautividad y te trajo a la abundancia. Si nosotros, los malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, Dios nos guarde y nos libre, pero si llegaran a tomar cautivo a un familiar, ¿qué no haríamos y no daríamos por su libertad, por recuperarlo? ¿Qué no hizo papá por nosotros para liberarnos de esa esclavitud? Él ya pagó el precio para que vivas libre. Él ya pagó el precio para que se terminen tus deudas. Él ya pagó el precio para que la bendición del cielo golpee la puerta de tu casa. Solo pasa el examen. Por favor, aprueba rápido. Y aprende a contentarte teniendo y no teniendo, y dejándolo siempre a Él en el primer lugar en tu vida. Sírvele con todo tu corazón. Y entonces Él podrá habilitarte una mayor bendición. Cuando Dios te prospere, no des lugar al pecado, porque ahora tienes, ni a la vanidad, ni al adulterio. No des lugar a la haraganería. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con las primicias. Hónrale con todo lo que Dios te dé. En todo lugar que Dios te bendiga, pon la palabra, exáltalo, declara que Él lo ha hecho. Y Dios podrá seguir añadiendo más y más y más. Yo esta noche ya voy a ponerme a orar. Pero sí hay alguien aquí que, siendo cristiano, fue a los curanderos para encontrar solución económica. Cierren los ojos. Hay alguien aquí que, aun siendo cristiano, se fue a los brujos para que le solucionen cuestiones financieras. Por favor, levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano allí donde estás, porque tienes que cortar ese trato que has hecho. Veo tu mano. Tienes que cortar ese trato que has hecho. Nadie abra los ojos. Hoy es el día que tienes que cortar esa maldición. Veo tu mano. Hay dos personas con la mano arriba, pero hay una más todavía. Pensaste que el diablo podría prosperarte más que lo que tu papá prometió que te daría. Hoy es día de quebrar esa maldición. Es día de quebrar esa maldición. Veo tu mano. Y hay alguien que le dieron unos líquidos para poner en su negocio, porque de esa manera vendrían clientes. Eso es una maldición. Eso es anatema. Eso es una brujería. Nunca avanzarás, retrocederás con eso. Solo te venden una ilusión. Así que todos ustedes que tienen la mano en alto, todos ustedes,
Ahora, cuando pasen al frente, quiero orar en forma especial por ustedes. Se van a poner aquí a mi derecha, al lado de la cámara móvil esta, y voy a orar para quebrar esa maldición sobre su vida. Todos aquellos que están estancados económicamente y que hay deudas y deudas, y esas deudas también están afligiendo su salud, hoy es el día de quebrar esa maldición. Hoy es el día de quebrar esa maldición. Así que si tienes deudas y esas deudas están afectando tu salud, tu casa, también levanta tu mano ahora. Y en el nombre de Jesús vamos a quebrantar este yugo del diablo. Póngase de pie, por favor. Y hay alguien que siempre empieza proyectos, pero siempre termina mal. Pero no es solamente que a usted le pasa, ya le pasaba a sus padres antes. Empezaban y siempre le salía mal. Levanta tu mano allí donde estás si eres tú uno de esos. Y pasaba con tu familia. Son demonios hereditarios. Todos los que levantaron la mano por una u otra razón, vengan aquí al frente ahora. Los que habían recurrido siendo cristianos, recurrieron a los brujos, a los curanderos, vengan aquí a mi mano derecha. En este lugar van a venir. Porque si no recibes liberación, puedo orar todo el día por ti, pero esos demonios se tienen que ir. Esos espíritus se tienen que ir. El devorador se tiene que ir. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra seguro. ¿Qué día es hoy? Sí, viernes sí, pero ¿qué número? 14. Márcalo a este día. Márcalo a este día. Márcalo a este día. Y dirás, este es el día en que decidí confiar absolutamente en el Señor y acortar la maldición financiera de mi vida, de mi casa. Para los que venían fracasos en fracasos ya de parte de sus padres, ustedes van a cortar, y esa maldición no le van a dejar de herencia a sus hijos. Van a vivir diferentes. Por favor, ayúdenme a sacar la silla a los colaboradores aquí. Por lo menos necesitamos 5 sillas para atrás, quitarlas. Sí, mi amor. Gloria a Dios. A todos los que están bendecidos, a todos los que están con el respaldo de Dios en sus vidas, manténganse lejos del pecado. Manténganse lejos del pecado. A todos los que están bendecidos, prosperados, a los que están sintiendo el respaldo de Dios en sus vidas, algunos están en un renuevo, manténganse lejos del pecado. Cuando uno es bendecido, las oportunidades empiezan, la gente se te empieza a aprender, empiezan las ideas, las presiones, pero hay que orar todo el tiempo, hay que orar y comprometerse más con el Señor. A todos los que están bendecidos, a todos los que sienten que Dios está con ellos, a todos los que están avanzando, manténganse lejos del pecado. Es la única forma en que la riqueza va a estar a salvo. Pero si se acercan al pecado, empieza el riesgo. Tengan cuidado con las distracciones, los juegos de azar. Eso es muy común. Las fiestas familiares, pero donde los que organizan las fiestas son malos inversores. Se invierte en vino, en alcohol, en cosas, y después empieza el pecado. El tema es el pecado. Acuérdese, Lot había prosperado muchísimo al lado de Abraham, pero él decidió estar cerca del pecado y lo perdió todo. Siendo muy rico, perdió todo. Abraham no estaba lejos del
cerca del pecado, sino lejos. Y Abraham siempre fue más rico. Así que a todos los que están bendecidos, sepan, para que siga ahí la seguridad, no es el banco ni es el dólar. La seguridad es la santidad y la dependencia de Dios. Amén. El diezmo es clave. Y para aquellos que dicen, ¿dónde está el diezmo en el Nuevo Testamento? Bueno, pueden venir a consultar, pueden venir a charlar, pero déjeme decirle algo. En Abraham comenzó una bendición terrible, de bendición de prosperidad. A través de Abraham y de su descendencia vino el Mesías, y Dios le dijo a Abraham: te juro que te bendeciré y serás de bendición, y todo aquel que te bendijere será bendito, y aquel que te maldijere será maldito. Y después le dijo: te haré riquísimo y te daré todo, y mucha riqueza. Él, Abraham, diezmaba. ¿Me entiende? Usted, el hombre, por el ejemplo que tenemos de prosperidad, uno de los ejemplos bien marcados, y diezmaba. En el Nuevo Testamento se habla de todo directamente. La gente traía a los pies de los apóstoles para que repartiera en los necesitados. Así que esto va por más. El cristianismo es más todavía. Ahora el Señor pagó nuestra deuda. El Señor pagó nuestra deuda. El Señor pagó nuestra deuda. Ahora somos libres para hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios va a desatar muchísimas oportunidades en tus manos. Mantente lejos del pecado y dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Dios te pedirá más que el diezmo. Si tú quieres realmente vivir de la gracia y la gloria de Dios, y es maravilloso saber de que el dinero no nos maneja la vida, sino la gracia de Dios. Porque cuando no queda nada, al otro día aparece todo. Cientos de testimonios tenemos. Aleluya.